Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar con el escritor José Calvo Pollato, que protagoniza mañana martes una nueva sesión de las jornadas de novela histórica que organiza el Ayuntamiento de Tres Cantos. Una oportunidad para poder, sobre todo, conocer su último libro. Se titula Dueños del Mundo, sobre una etapa apasionante de la historia de España. Además, la sesión de mañana, como decimos, es un lujo porque estamos con uno de los grandes escritores de este género literario que tenemos en nuestro país. Vamos a saludarle el primero. José Calvo Pollato, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Encantado de estar con Onda Cero Norte de Madrid. Un placer poder hablar con usted porque estas jornadas, que ya estamos en la tercera edición de estas jornadas sobre novela histórica, la verdad es que nos han dado la oportunidad de poder hablar con grandes autores de este género literario y en esta ocasión lo podemos hacer con usted. Podemos ir apuntando ya la visita, ¿no? La charla va a ser a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Como decimos, presenta Dueños del Mundo, que es un libro que yo tengo ahora conmigo. Voy a enseñarlo aquí en cámara para que lo puedan ver la gente que nos sigue a través de redes sociales, y la verdad es que es una novela muy interesante que mezcla la intriga, el thriller con una época muy determinada de España. Bueno, esa época a mí me parece que es el momento cenital del Imperio Español, el momento en que se alcanza su máxima grandeza. Y sin embargo, con un rey como Felipe II, que creo que no ha sido reconocido. Si pensamos, en fin, sobre Felipe II, hay mucha gente que recela de él y fundamentalmente es porque sus enemigos ganaron el relato. No podían vencerle políticamente, no podían vencerle militarmente y sin embargo construyeron la leyenda negra de la que Felipe II es un personaje muy importante. Pero eso no quita que los españoles de aquel momento fueran los dueños del mundo. Como decimos, un momento en el que digamos que este rey emperador conseguía pues la máxima extensión de terreno que se conocía en el mundo para España, ¿no? Debido, gracias pues a una serie de, en algunos casos, confrontaciones, pero también un poco uniones con algunos países. Sí, en ese momento que recoge la novela, que recoge Dueños del Mundo, es el momento en que Portugal, el reino de Portugal, se incorpora a la monarquía hispánica, y no solo era el Portugal metropolitano, sino también todos los dominios ultramarinos de Portugal. Por eso se acuñó en aquel momento una expresión muy conocida, que es que en los dominios del rey de España no se ponía el sol. Piénsese que era el primer imperio global de la historia. Estaba extendido por cuatro continentes. Y lo que yo he querido en la novela, fundamentalmente, y de lo que mañana vamos a hablar en Tres Cantos, es, en fin, reivindicar un tanto la figura de Felipe II. Yo tendría que decir que no era un ángel, pero tampoco era el demonio negro del Mediterráneo. Ese Felipe II es un monarca con muchos valores, no solo construye el Escorial, es un humanista, le interesa la pintura. En la biblioteca del Escorial se atesoran algunos libros únicos en el mundo, manuscritos que son ejemplares exclusivos. Por lo tanto, hay otro perfil de Felipe II muy alejado del que sus enemigos dieron de él, y lo convierten en la figura central de una leyenda negra que a mí me parece ignominiosa. Y la novela, como antes decía muy bien, tiene una trama. El Madrid de aquella época es un Madrid complicado, un Madrid que está creciendo mucho, acaba de convertirse en la capital de la monarquía. En 20 años ha pasado de tener 20.000 habitantes a tener 50.000. Eso es un crecimiento brutal. Por cierto, había un gran problema con la vivienda. El problema con la vivienda era tan grande que Felipe II publicó un auto, el auto de la regalía, en virtud del cual cualquier propietario de una casa que tuviese un determinado número de estancias, de alcobas, tenía la obligación de alquilar una a un funcionario. Y bueno, la picaresca apareció, ¿no? ¿Qué hicieron los madrileños de aquel momento? Pues tratar de ocultar cuál era el verdadero tamaño de su casa
para no verse obligados a tener que alquilar una de las habitaciones. Y aparecieron unas casas que se conocen históricamente como las casas a la malicia, ¿no? Bueno, de eso quiero hablar mañana en Tres Cantos, como era aquel Madrid, a mi modo de ver, muy atractivo, donde la gente tenía dificultades de lo que hoy llamaríamos para llegar a fin de mes, pero sin embargo se sentían profundamente orgullosos de pertenecer a la monarquía más poderosa del mundo. Por lo que vemos, lo de la picaresca no cambia mucho en estos siglos, ¿eh? Bueno, yo creo en fin, mire, literariamente nosotros hemos inventado algunas cosas, pero probablemente una de las mayores aportaciones que hemos hecho a la literatura universal es la novela picaresca. Y claro, la novela picaresca, si nosotros leemos El Buscón de Quevedo o leemos El Lazarillo de Tormes, el pícaro es el héroe. El pícaro no es un personaje al que hay que desechar y del que se abomina o se detesta, es el héroe. En fin, algo de eso llevamos en nuestros genes, me atrevería a decir yo, ¿no? Pero bueno, esa picaresca también tiene una esquina enormemente atractiva, enormemente valiosa, que creo que, en fin, no debemos renunciar a ella, ¿no? No debemos renunciar a ella. No, además, a veces el término pícaro se utiliza de manera un poco despectiva, ¿no? Como una persona ahí que te busca ahí las trampas, etcétera, etcétera, pero no deja de ser personas que se buscaban la vida como podían, ¿no? En un momento efectivamente, difícil. es decir, trataban por todos los medios de conseguir sobrevivir en unas circunstancias y en unas condiciones muy difíciles, ¿no? Lázaro, el pobre, pongamos por caso, es huérfano, lo dejan en manos de muchos amos, ¿no? Pero ese ciego es un personaje, ese es el malvado, el ciego, el dueño de Lázaro, ¿no? Y el lector inmediatamente se pone al lado de él. O sea que, en fin, la picardía, por decirlo de alguna manera, en fin, forma parte de nuestra forma de ser también, ¿no? Bueno, tengo que decirle una cuestión, como decimos, tenemos el libro en nuestras manos, yo me lo he estado leyendo en los últimos días y estoy intrigado con el papel que tiene esa persona asesinada en esta trama, que es un alquimista, porque claro, en el Madrid entonces también nos encontrábamos con este tipo de personajes que unían, digamos, la búsqueda, en el caso del alquimista, de cómo convertir metales denominados viles, como el plomo, con un metal un poco socialmente más mejor visto, como era la plata o el oro, y también por otro lado tenían una figura que también era gente que conocía un poco por el tema de las plantas y demás, y por lo tanto podía favorecer o podía ofrecer a los ciudadanos de entonces algún tipo de medicina para algún tipo de dolencias y demás, ¿no? A este alquimista en las primeras páginas vemos que le han asesinado y a partir de ahí digamos que se incorpora una trama en la que vemos tanto a los grandes nombres de aquella época, aquellos que hemos conocido en las clases de historia en el instituto, como también cómo vivía la gente. Sí, la novela tiene esa trama, comienza así, con el descubrimiento del cadáver de un boticario. Ese boticario efectivamente tiene fama de alquimista. La alquimia, que hoy nos parece que, en fin, era algo ridículo, no se consideraba como tal en aquella época. El propio Felipe II ordenó a uno de sus secretarios que entrase en contacto con uno de los grandes alquimistas de Madrid. Para Felipe II hubiese sido fundamental que esos metales que usted ha calificado muy bien de viles, el plomo, el cobre, se convirtiesen en oro o en plata. Piense que la potencialidad militar de la España de la época la obligaba a mantener flotas en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Índico, en el Pacífico, guarniciones militares en puntos, en fin, claves estratégicos para sostener el imperio. Hoy sabemos lo que cuesta la defensa, ¿no? Piénsese, por lo tanto, la cantidad de dinero que la monarquía hispánica tenía que emplear en eso. Por lo tanto, le hubiese venido muy bien que alguien hubiese sido capaz de llevar a la práctica aquello que perseguían los alquimistas, ¿no? Y efectivamente habrá un alguacil, es un personaje de ficción al que yo he llamado Diego de Paz, que va a investigar en torno a qué hay detrás de la muerte de ese hombre, y vamos a ver involucrados pues a personajes como Antonio Pérez, el secretario que traicionó a su rey, a Felipe II, la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, aquella mujer a la que le faltaba un ojo, tenía un parche, pero era una seductora extraordinaria, al propio don Juan de Austria,
en fin, que ha heredado los genes guerreros de su padre, del emperador, de Carlos I. Felipe II era persona más burocrática, mientras que Juan de Austria es un soldado, es un militar. Bueno, van a desfilar por las páginas de Dueños del Mundo, en fin, al socaire de las pesquisas que va a realizar Diego de Paz. Pero bueno, no vamos a decir, en fin, qué ocurre al final con esa investigación de Diego de Paz. Habrá que leerse Dueños del Mundo. Desde luego, no. Además, yo creo que, bueno, como usted ha comentado antes al principio, es una buenísima manera, ¿no? Porque es verdad que cuando íbamos a clases de historia, a lo mejor, a menos que tuviéramos un profesor, una profesora con un nivel de captación de la atención de los alumnas como muy alto, es verdad que podía ser un tema árido, pero en cambio, gracias a la novela histórica, aunque no sea, y tengámoslo en cuenta, se pueda el autor, tomar unas ciertas licencias, pero es una buena manera, ¿no?, de entrar en una determinada época o personajes de una manera atractiva, como hace usted. A mí me parece que ese es uno de los grandes valores de la novela histórica. Es decir, el lector debe saber que tiene en sus manos una novela, y por lo tanto una novela es una obra de ficción donde yo soy historiador profesional, de alguna manera, pero como novelista me puedo tomar libertades que como historiador no podría. Esas libertades son esa trama de ficción. Porque mire, yo he oído decir a algunas personas que escribir una novela histórica es muy fácil porque, bueno, los hechos están ahí, lo único que hay que hacer es cogerlos, ¿no? Imagínese por un momento una novela policíaca, una novela negra, en la que antes de empezar sabemos quién es el asesino. En una novela, la novela estaría muerta, ¿no? En una novela histórica, para que sea histórica, los hechos no pueden alterarse, aunque uno se tome ciertas libertades, pero hay que guardar cierta fidelidad a lo que nos cuenta la historia de los hechos. Por lo tanto, se sabe cuál es el final. Imagínese que yo escribo una novela sobre la primera vuelta al mundo y puedo poner la tormenta más terrible zarandeando a la nao Victoria, pero quien sabe un poco de historia conoce que la victoria llegaría a Sanlúcar de Barrameda. Es decir, el final está marcado. Bueno, pues hay que mantener la intensidad, la atención del lector, ¿no? Y eso no creo que resulte tan fácil como algunos piensan, me parece a mí. Y luego la novela histórica tiene, además del componente que permite al lector acercarse a la historia, otro que me parece muy importante, que es, en fin, disfrutar de una trama, aquello que, en fin, decían algunos autores latinos clásicos, lo de aprender divirtiéndose o deleitar aprendiendo, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues recordemos que vamos a poder escuchar mucho más, porque esto ha sido prácticamente un aperitivo, a José Calvo Pollato, este escritor con más de 3 décadas de apasionada escritura sobre la historia de España, con novelas históricas pues muy diferentes, como La Ruta Infinita o La Travesía Final, El Año de la República o El Rey Regente. Mañana vamos a poder hablar con él en esta nueva sesión de las jornadas de novela histórica del Ayuntamiento de Tres Cantos. Mañana 10 de marzo estará a las 7 en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos, así que una muy buena oportunidad también para conocer este título, Dueños del Mundo. Muchas gracias por esta conversación y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.